Itzia Goyaz es la directora de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Itzia. Buen día. Ya, Diego, un gusto saludarte a ti, Alejandro, Augusto, por supuesto. Muchas gracias, Itzia, por estar de nuevo en el programa. Bienvenida. A ver, se ha discutido mucho el tema de la designación de Mario Delgado como secretario de Educación. Hay quien dice que, bueno, que es un tema totalmente político, pero en realidad lo que hemos tenido ha sido muchísimos políticos en la Secretaría de Educación. Hay muchos que consideran que el problema educativo en este país es ante todo político. ¿Cómo vieron ustedes la designación? ¿Qué les parece? Mira, Diego, sin duda el recorrido de la Secretaría de Educación a nivel federal pues sí ha atravesado por muchos perfiles diversos, ¿no? Sin embargo, lo real es que ahorita lo que vemos es un desafío muy significativo, un desafío muy importante. La semana pasada estuve en un foro en el que la doctora Silvia Ortega, la doctora Marta Vergara enfatizaban, estamos en una emergencia, aquí hay una crisis educativa y el tema es que sea quien sea el perfil que llegue, pues tiene que hacerle frente, ¿no? Porque el derecho a la educación está, ¿no? Está como una deuda. Es lo que quiere la crisis. Tiene que ver con el programa, sí, con falta de inversión, con abandono en las escuelas. ¿Dónde ven ustedes la crisis? Eso y muchos más factores de los que acabas de mencionar. El tema, Diego, con la educación es que es un tema que impacta lo estructural, ¿no? Hay barreras estructurales que la pobreza, la inseguridad, etcétera, todo esto permea las dinámicas escolares. Entonces, el desafío es justamente no solo decir educación y voltear a ver hacia adentro y con una mirada endogámica, sino que es un momento en el que tenemos que abrirnos y interactuar y tener una articulación intersectorial para dar solución a todo esto que está ocurriendo. Por ejemplo, te doy como dato de cada 100 estudiantes que entran a primaria en México, solo 28 llegan a educación superior. O sea, ¿qué pasa con todos estos que en el camino se van quedando? ¿No? ¿Qué está pasando en la educación que no nos está permitiendo ser este móvil social que a las personas les permita que su origen no sea definido y que tengan acceso a una vida pues más digna? Y ese 28% está identificado, son los que tienen más oportunidades, mejor calidad de vida, menos marginación, etcétera. Correcto, hay condiciones que inciden desde el apoyo de las familias, por ejemplo, desde la visión de futuro, ¿no? En encontrarle sentido al porqué de la educación, para qué ir a la escuela. Ahorita nos estamos enfrentando, y digo nos estamos porque es un tema que todos los maestros vivimos, ¿no? Como este desánimo, esta desesperanza en las y los estudiantes, ¿no? En muchos contextos. El tema es muy complejo, sin embargo tiene solución, ¿no? Pero la solución tiene que ser con una mirada a largo plazo. O sea, sabemos, ustedes conocen que ha habido sistemas educativos en países que se han transformado radicalmente, pero no ha sido una cosa de un sexenio y ya, ¿no? En el caso de México, bueno, tenemos ahora la nueva escuela, ¿no? Mexicana, pero más allá de que sea perfectible o no el modelo, lo importante es saber cómo estamos, cómo está funcionando, qué resultados ha dado, qué mediciones nos puede aportar, ¿no? Esto, y a partir de ahí tomar decisiones para mejorarlo, no hacer otra cosa nueva y sucesivamente, ¿no? Entonces es bien importante que la visión del secretario que va a entrar, ¿no? De Mario Delgado, pues sea esta, ¿no? La de defender el derecho a la educación de las niñas, de los niños y los adolescentes sobre más allá de las visiones políticas o partidistas, más bien. Itzia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Augusto. Muy buen día. Hace 4 años la Secretaría de Educación Pública Federal cumplió 100 años y salvo lapsos en los que verdaderamente hubo un esfuerzo por llegar a todos los rincones del país con esta idea de la educación, con esta idea de la unidad nacional, no podemos presumir mucho de la educación.
La llegada de Mario Delgado, que ha mostrado durante su paso por Morena y su paso como servidor público que lo suyo es el dogmatismo, y yo creo que no se puede ser dogmático en un país tan plural, tan diverso como México, tan diferenciado socioeconómicamente, culturalmente, socialmente. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos ver a los estados hacia adentro y no hacia la República, a la calle de República de Brasil número 4, donde está sentada la Secretaría de Educación Pública Federal? Creo que es tiempo de ver a las escuelas, porque el abismo entre las profesoras y los profesores y las decisiones de política pública es años luz. Tocas un tema muy importante, Diego, la visión. La visión no debe estar centrada en lo que ocurre en unas cuantas escuelas y por supuesto a nivel federal. Nos podemos dar cuenta si vamos a una escuela en cualquier colonia, la que se encuentra a 4 o 5 cuadras de distancia, tiene necesidades muy diferentes. O sea, cada escuela tiene una peculiaridad. Ahí está uno de los grandes retos de la política educativa, ¿no? Que no puede ser una cuestión de tabla rasa, tiene que haber flexibilidad, haber adaptaciones. Tocabas este tema, ¿no? Hace 100 años, sí, el centro estaba puesto en la cobertura, ¿no? Había que llegar a más escuelas. Ahorita la visión, los estudios nos dicen que demográficamente pues nos estamos moviendo hacia dinámicas diferentes, lo que quiere decir que cada vez habrá menos niños. Entonces va a haber un punto en que las escuelas como edificios, ¿no? Pues van a ser hasta obsoletos en algunos casos, ¿no? Lo empezamos ya a ver incluso en algunos casos de algunas colonias por cuestiones de movilidad, ¿no? Entonces, el punto también es que la mirada tiene que ser bien estratégica, Augusto. O sea, ese atender las necesidades reales, pues solo es a través de contar con evidencia, de contar con datos. Les puedo decir que estamos cerrando un ciclo escolar, pero no sabemos cómo. O sea, no sabemos cómo están los aprendizajes, no sabemos qué pasó con la pandemia, no sabemos qué tanto afectó, y eso me parece terrible, porque estamos asumiendo, perdón. Sí, no, digo, te pregunto, ¿y en Jalisco lo sabemos? Tenemos por ahí una prueba que se aplicó por primera vez, que es el Recreavanza, se aplicó el año pasado, entiendo que se volvió a aplicar en esta ocasión, en este año, sin embargo todavía no tenemos resultados de esta segunda aplicación. Algo muy importante, Augusto, es contar con un referente en cuanto a evaluación de aprendizajes que nos permita a través de los años ir revisando pues esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Si mejoramos o en qué, etcétera. Y lamentablemente, desde pues que se va el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues también se perdieron muchas evaluaciones, como era la Planea, que ya llevaba por lo menos 4 o 5 años de aplicación, y bueno, ya nos daba como pues ¿no? información. Exacto. Sí, como referente. Entonces, mientras no se tengan estas evaluaciones, mejor hacen las diagnósticas, eso lo sabemos. Sin embargo, pues son pruebas que hacen los maestros directo en aula. Es decir, necesitamos una prueba muestral, ¿no? Técnicamente sólida, cuidada, ¿no? No tiene que ser censal necesariamente, pero sí una prueba que nos permita conocer cómo estamos en las diferentes regiones y cuáles son las necesidades. O sea, acordémonos que estas evaluaciones no son para ni etiquetar, ni hacer comparaciones, algo con uno mismo, ¿no? O sea, es decir, ir viendo a través del tiempo cómo avanzamos o no. Sí. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Encantado que estés aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias. ¿Tú crees que hubo un deterioro en el tema de la educación digamos que del sexenio de Calderón pasando por el de Enrique Peña Nieto al de ahora la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador? Es decir, la educación se relegó más, cayó en cuanto a calidad, no funcionaron el tema de los libros, acabaron con la mal llamada, como dicen ellos, reforma educativa. ¿Cómo evaluarías al final del ejercicio de López Obrador la educación en México?
Justo, Alejandro, pues una preocupación es eso, me faltan elementos para poder evaluarlo con certeza, ¿no? Tenemos la prueba PISA y esa nos ha mostrado una cierta tendencia que se había mantenido más o menos estable, pero que se ve afectada por la pandemia, ¿no? Entonces, hasta ahorita PISA es lo único que tenemos como un poquito más cierto, ¿no? Y en sí no nos muestra todavía como mucho impacto. El tema de los libros y la nueva escuela, el nuevo modelo, pues tendría que verse reflejado en la siguiente aplicación de PISA, que por cierto, ahorita está en duda si sucede o no. El presidente dijo que sí va. Sin embargo, técnicamente se tiene que haber aplicado una prueba piloto que todavía no sabemos si ya se aplicó, para que el próximo año sí se pueda implementar PISA, ¿no? Ese es tan solo un ejemplo, Alejandro. Me encantaría poder responder eso, cómo estamos, y lamentablemente lo triste, lo grave es no tener datos para poder saberlo exactamente. Sí, claramente la evaluación no es consentida de este gobierno. Han echado primero el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahora la prueba PISA que está en duda. Y tía, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Diego, igualmente para los tres, un abrazo, Augusto, Alejandro, y muchas gracias por el tiempo. Acordémonos que aprender importa y esto es un derecho de todas y todos. Así es. Gracias, es un derecho. Abrazo, Itzia Goyaz, de Mexicanos. Primero, Mexicanos.